Amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MMM, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor, Carlos Cabrera. Como siempre, les agradezco que estén ahí, que podamos entre todos hablar de las cosas que tienen que ver con nuestra gente, de las cosas que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, con nuestro país. Porque hablando se entiende la gente. Y qué bueno que podemos hacerlo en Punto de Vista, respetando las opiniones de cada quien y los derechos de cada quien. Y lo hacemos siempre así, sin controles políticos ni corporativos. Qué bueno que MNN pueda hacer esta plataforma, y estamos en todas las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. En Nueva York, Manhattan, en Spectrum, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Files, canal 33, y al mismo tiempo, simultáneamente, estamos a través de BronxNet TV, el canal de acceso público del condado del Bronx, por Optimum, canal 69, y Verizon Files, canal 35. Como siempre, nos encuentran nuevamente los domingos a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales en Manhattan. Spectrum, canal 67, Verizon Files, canal 36, y RCN, canal 85, los domingos a las 8 de la mañana. En el Internet, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón de la bolita del mundo, usted puede encontrarnos en mnn.org, haciendo clic en el canal 1 los jueves a las 8 de la noche y en el canal 4 los domingos a las 8 de la mañana. Igualmente nos encuentra en YouTube buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera, y ahí va a ver todos y cada uno de nuestros programas, incluyendo el de hoy. Hoy quiero recordarle a ustedes el anuncio más importante, el llamado más importante de las últimas tres semanas, de las próximas 3 semanas. Recuerde que en noviembre 3 son las elecciones. Martes, noviembre 3, son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Y son así por todo lo que está en riesgo. Sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis de salud, de crisis económica, crisis de empleo, crisis del comercio, que cada día usted está viendo más negocios cerrando sus puertas. Entonces, todo esto está en riesgo en estas elecciones. Estas elecciones que han dejado clara y de manera contundente la demostración de que Estados Unidos se ha convertido en los Estados desunidos de América. Y es todo por la guerra ideológica y política que estamos viviendo actualmente, donde definitivamente la gente está tan cerrada con su guerra ideológica que, aunque usted no lo crea, los demócratas van a votar demócratas, los republicanos van a votar republicanos, y después de todo, solamente contamos con la gente independiente, con la gente que tenga cordura, con la gente que ponga sobre las mesas los riesgos para ellos, para sus familias, para su comunidad. Porque es penoso ver la desunión y la división que hay en los 50 estados de los Estados Unidos. Y esto no solamente es penoso, sino peligroso. Y estamos viendo cómo se está yendo de la boca del dicho al hecho, de las palabras
a la acción. Hemos visto cómo inclusive radicales ultraderechistas trataron la semana pasada de tener un plan para secuestrar a la gobernadora de Michigan. Y ya ustedes vieron hace un tiempo cómo también apasionados políticos ultraderechistas enviaron bombas a expresidentes y a canales de televisión y a otras personalidades en los Estados Unidos. Yo creo, señores y señoras, que esta es las elecciones que demandan más seriedad y más responsabilidad de todos nosotros, porque mucho está en riesgo. Déjenme decirle algo. Esta semana ustedes han visto la selección de la Suprema Corte, del puesto vacante de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y creo que estamos viendo ahí una guerra de verborrea política entre demócratas y republicanos. Y eso hace daño por generaciones. Al ver que a nuestros hijos lo ponen a repetir todos los días en las escuelas. Liberty and justice for all. Libertad y justicia para todos. Y en los hechos estamos viendo que los que dirigen este país, los poderes de este país, ni hay libertad ni hay justicia para todos. Estamos viendo lo mismo que se vivió en el 1779 cuando la Revolución Francesa, que trajo al traste con los derechos universales de los seres humanos, donde el clero y la nobleza tenían sometido y abusados a la mayoría del pueblo. Y de ahí surgió esa Revolución Francesa. Y hoy, tantos años después, seguimos siendo víctimas del clero y la nobleza, independientemente de los derechos humanos, ni derechos de trabajadores, ni derechos de salud, ni derechos ni nada. Y Demis, que es la diosa de la justicia, según los griegos, ¿verdad?, de la antigüedad, ya su venda se cayó y ya no es ciega. El símbolo de la justicia ya no es ciega. Y esa espada le va a dar al que los intereses del clero y la nobleza le quiera dar con la espada. Y ustedes lo han visto en las noticias. Así que, señores, vamos a tomar en seriedad la participación política. Vamos ahora a ver un comentario de nuestra directora ejecutiva sobre su opinión acerca de estas elecciones. Zenaida Méndez. La líder comunitaria y directora de Eminem, Zenaida Méndez, llama a no votar por el presidente y aspirante al mismo cargo, Donald Trump. Yo creo que ninguna persona inteligente va a votar por Donald Trump. Porque si tú eres una persona inteligente, que tú puedes deducir el daño que este señor nos ha causado, tú sabes que no puede estar ahí más de 4 años. Dice que en su gobierno no solo ha crecido la discriminación, sino que se están cometiendo diferentes barbaridades nunca antes vistas en los Estados Unidos, atentando contra la salud y la educación. Tú sabes que en los Estados Unidos hay más de 90 millones de personas que no tienen suficiente seguro médico. Y ahora mismo el presidente de los Estados Unidos está en corte para quitarle el seguro médico que ya había establecido el presidente Obama a millones de ciudadanos americanos en el medio de una pandemia. Al mismo tiempo, dijo que aunque no es nueva la práctica de la esterilización, ahora en el gobierno de Trump ha aumentado, sobre todo en las cárceles del Servicio de Inmigración. A mí no me gusta decir que se están esterilizando las mujeres inmigrantes. No, se están esterilizando en este caso las mujeres bajo las aulas de detención del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los Estados Unidos esterilizan mujeres negras, indígenas, mestizas, es decir, mujeres que no son blancas. Pero esto no es una casualidad, esto es planificado. Así como Hitler planificó exterminar a los judíos, ellos quieren exterminar a las mujeres, porque acuérdate, nosotras, las latinas y las afroamericanas, somos las que más niños tenemos. Vanessa Vázquez, América al Día. Mis amigos,
en la continuidad del espacio, vamos nosotros ahora a un tópico parecido al mismo que estábamos hablando anteriormente, donde están jugando con nuestra mente, donde se ha estado jugando con nuestra mente. Esta semana termina el mes de la herencia hispana, pero esta semana también el mundo, algunos todavía siguen hablando del día de la celebración del descubrimiento de América. ¿Y qué hay que celebrar? ¿Qué hay que celebrar? Y eso es lo lamentable cuando a través no solamente de los medios de comunicación, sino también a través de lo que escribieron la historia, motivado por los intereses de lo mismo que hablamos anteriormente, de los intereses del clero y la nobleza. ¿Y qué sucede? Que nos hablaban del descubrimiento de América, pero sucede que cuando llegaron los invasores a colonizar América, ya había civilizaciones en América. Ya América existía. Existían los incas, los aztecas, tenían hasta símbolos y escrituras en muchos de esos pueblos. Pero nos engañaron y nos engañaron a base de fusil y a base de evangelios. Y con evangelios y engañifas de los versículos de la Biblia, Colón y los reyes católicos nos embaucaron a todos. Y los observadores y los que protegían esos intereses igual escribieron esas historias y nos engañaron todos. Por eso vamos a ver ahora un video, y vamos a ver un video donde nos está hablando la realidad de los pueblos originarios, de los pueblos que estaban todavía mucho antes de que viniera Cristóbal Colón, muchísimo antes de que España colonizó a esta parte del mundo. Y ya vivían, y ya tenían su cultura. Por eso, en los últimos años se está hablando no del descubrimiento de América el 12 de octubre, sino el día de la... Ni siquiera, no han hablado ni siquiera de la raza. Es el día de la convivencia de diferentes culturas. El día de poder hablar nosotros de la diversidad cultural de los del sur, de los América Central, de los de América del Sur, de los de América del Norte, de los europeos que llegaron, de las influencias de esos europeos. Es el día de eso, de cohabitar las diferentes culturas. Vamos a ver ese video y luego continuamos con este tema. Hoy los llamamos pueblos originarios. Antes los llamábamos aborígenes o indígenas o indios. El término no interesa. Lo que interesa es que descubramos que en realidad se trata de pueblos con tradiciones culturales diversas, riquísimas, propias, que dan la marca específica a lo que es el continente americano. Un continente que tiene para ofrecer una historia extraordinaria, llena de hechos que merece la pena reconocer y apreciar. Ñanderu ñanemba pekako upu diruakweri oenoi América yarpi yaikuan pero ñande yaikua yo ñande dirua oai bobe
Ñande nañande boliaui. Yareco estamba do hasta ñande bupe. Dirua o mbo. Dirua uride katu oñe penuma. Dirua kuel o ma ñande jay kuang ñande ru muy kuelte ma pañande. Ñande mba una morive ñande de coche. Dirua kuel o wa de a po 500 años. Ñande de coay pague. Te llaman la yapay y co hipóteri. La llegada del hombre blanco a América, del europeo, implica instalar un conjunto de presiones, de ejercicios del poder, compulsiones. Cada una va a acumularse sobre las otras como un efecto intensificador y progresivo. Y quizá la primera de ellas, la que debemos mencionar, es la ocupación sobre el territorio, que ahora va a ser disputado por un nuevo pueblo, el europeo, muy aguerrido y que trae un concepto que no existía en América: la propiedad privada. Para nosotros, para nuestra mentalidad, es eso, no hay divisiones. Las divisiones políticas que hicieron son los blancos. No teníamos así un lugar fijo, por ejemplo, si se terminaba este lugar, la pesca, la caza, nosotros nos cambiamos. El campo tanto dividido con 4 o 5 hilos de alambre. No podés entrar porque dice propiedad privada o prohibido entrar. Y eso antes nosotros no teníamos. Hay una presión que es muy conocida, es la que más se habla, y es el hecho de que los europeos cuando llegan a América traen consigo también un conjunto de enfermedades que en este continente no se conocían. Así la gripe, el sarampión, la viruela, van a producir estragos en la población. La declinación demográfica es extraordinaria. Después de esto comienzan a montarse otras compulsiones que tienen mucho que ver ya con la voluntad occidental de imponerse sobre las poblaciones. La explotación de la mano de obra hasta el desgaste y hasta el aniquilamiento físico de las personas. Entonces ustedes van a encontrar con que en partes de América Española, por ejemplo, donde se hacía el cultivo para la comunidad, ahora ese cultivo tiene que ser para los españoles. ¿Quién imaginan que se va a quedar sin alimentos? Obviamente las comunidades indígenas. Se van a quedar también sin hombres que van a marchar en función de la encomienda, la mita, el yanaconazgo, quizás para no volver. Esto genera entonces un terrible desequilibrio porque las personas en edad de procrear, el elemento indígena, no tiene a su compañero o a su compañera para garantizar la reproducción física de esas comunidades. Yo hace 2 años que estoy viviendo acá y estamos por el terreno también. Y Dios quiera que nos den, no nos quiten el dueño español de este lugar y queremos sembrar algo. Y, porque a veces uno va a otra finca y no podemos estar sembrando, tenemos que cuidar la finca del patrón nomás. Y para uno no hay para qué comer.
La declinación de la mano de obra indígena conduce a la necesidad de su reemplazo. Esto es el motivo por el cual se reactiva para América el régimen de la esclavitud. Es de esta manera que llegan los contingentes de población negra a América Latina, a trabajar de la manera más desgastante, y entonces su tiempo útil se va a ver acortado en estas condiciones. Ya hay una semana de los pueblos indígenas a Ñandé ya festejaron cada año. Entonces qué interesante, o sea, muy importante tener con Ñandé Ara. Ñandé ko Ara Ñandé porque sociedad de Ñandé ya chaucaran Ñandereco. Va hecha para Ñandé, va hecha para Ñandé yareco Ñandé propio y ahora mi valores y ahora mi Ñandere mismo Ñandé vidare. Porque Ñandé muy importante. Pendé muy importante, pendé diferente. El indio es una creación europea. No había indios en América antes de su llegada. Había Nambicuara, Bororo, Cadubeo, Tapieté. Había una infinidad de pueblos, pero no indio. El indio es construido como una uniformidad, como una masa amorfa por el europeo. En la compulsión ideológica, ese Cadubeo, ese Nambicuara, ese guaraní, comienza a pensarse como indio, vacío de cultura, vacío de contenido, feo, holgazán, proclive al alcoholismo, es decir, acepta para sí todos aquellos prejuicios con los cuales es condenado por la sociedad dominante europea. Durante el siglo XX, esa categoría tuvo un resultado inesperado para el dominador. Y es que finalmente logró ser un horizonte de alianza, de lucha común de los pueblos indígenas que se reconocían con sus antiguas identidades, pero también reconocían la común situación que ligaba a los hoy nuevamente Cadubeo, Teneteara, Guaraní, Tapieté, indios luchando todos como tales contra la sociedad que los oprime. Los empresarios vienen del sur o del norte y nos vienen a perjudicar, empiezan a meter alambrado y todo eso es lo que ellos hacen para nosotros está mal. Tenemos que presionar un poquito más fuerte. No vamos a abandonarse, porque yo sé que nuestra tierra nos hace falta. El largo proceso histórico de construcción de los centros urbanos no fue para nada tranquilo y manso. Los pueblos aborígenes no entregaron tan fácilmente el territorio, opusieron lucha y resistencia, a veces durante decenios. Es decir, tenemos una magnífica historia ignorada, oculta, de una lucha extraordinaria de los pueblos nativos para la defensa de aquello que finalmente terminaron perdiendo. Caño Pomosay con una reserva de Hueche, vamos a decirle una colonia, ¿cierto? Porque ya reserva es otra cosa de tener algo conservado, alguna cosa de eso no anda. Antiguamente tenía ese nombre, pero ahora es colonia. Unos 50 y tanto entre todos los chicos y grandes. Una
Manco, los antiguos. Después sigue Carmenate, Mario Manco y eso, que todavía asisten ahí en el cañón. Después los demás están todos en el pueblo porque se han ido por falta de trabajo, falta de su vivienda. Se han ido al pueblo. Finalmente, muchos de ellos fueron derrotados, la mayoría derrotados, y algunos inclusive aniquilados. Es decir, la destrucción física, el genocidio. Lo sorprendente es que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI estamos asistiendo a otra cosa, al renacimiento de aquellos pueblos que creíamos desaparecidos. No estaban desaparecidos, ellos pueden decirnos hoy, estábamos invisibilizados. El poder que nos oprimía era tan grande que ni siquiera nos reconocíamos como lo que hoy sí tenemos el deseo, la chance, la fuerza, el coraje de reconocernos. Pero ahora estamos en condiciones de mostrarnos nuevamente. Aquí estamos, estos somos, estas son nuestras tradiciones y con toda nuestra dignidad queremos nuevamente presentarnos y decir, somos nosotros, respétennos. Está bien, no somos puros, porque no somos puros, pero estamos. Sigue nuestra sangre corriendo, sigue nuestra sangre corriendo. Mis amigos, definitivamente, esto es una realidad y estamos hablando de manera personal del mensaje y el sentimiento de los pueblos originarios, porque hasta con eso nos engañaron en la historia interesada que nos enseñaron, llamándoles indios. No eran de la India, no eran de la India. Son los pueblos originarios, los pueblos primarios, los que estaban aquí cuando llegaron todos los demás, con sus explotaciones, con sus enfermedades, con sus engaños, con su genocidio. Ahí por lo menos tenemos algunos pueblos originarios que pueden hablarnos a nosotros a través de esos videos. Sin embargo, ¿qué pasó con nuestros taínos antillanos? ¿Qué pasó con nuestros taínos de la Española, de Puerto Rico, de Cuba? ¿Qué pasó? Fueron borrados del mapa. Fueron borrados del mapa con el mismo engaño que afectaron a los pueblos originarios de Sudamérica, de Centroamérica. Por lo menos muchos de esos países todavía tienen marginados, como están marginados aquí en los Estados Unidos, los pueblos originarios. Eso hizo la colonia, eso hizo los conquistadores con todos y cada uno de los pueblos originarios. Es tiempo de empezar a reescribir la historia de esos llamados indios que ni eran de la India, pero que fueron maltratados, engañados y explotados física, cultural y hasta sexualmente. Qué pena, qué vergüenza, qué asco que muchísimos intelectuales se prestaran para torcer la historia del mundo. Yo creo que definitivamente, señores,
hay que empezar a preguntarse por qué y por qué y hacer nuestra parte. Nuestra parte, como siempre, tratando de buscar la verdad de las cosas y siendo responsable al hacer cada una, porque esas cosas traen consecuencias. Vamos ahora al segmento, como siempre, de salud y bienestar con nuestra coach Dulce, y luego venimos con una entrevista interesantísima con Hailey Rivera, candidato en el Bronx. Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí su amiga y su coach Dulce. Como coach de salud ayuda a mujeres a vivir un estilo de vida saludable y a plenitud. En el día de hoy les quiero hablar sobre el gluten. ¿Sabes tú lo que es el gluten? ¿Estás practicando esta nueva dieta que está de moda? ¿Sabes tú si eso es para ti o no? Bueno, hoy te voy a aclarar esa duda. El gluten, primeramente, es un componente de proteínas que se encuentra en el trigo y sus derivados, la cebada, el centeno y otros granos. Este componente es lo que le da la elasticidad a los alimentos como el pan, las golosinas. Hay medicamentos que también traen gluten, suplementos. Hay muchos alimentos allá afuera que contienen este componente, que son hechos con este componente proteínico. Pero hay personas que son sensibles a este componente, ya que es de lenta digestión, y hay personas que su intestino delgado no lo puede digerir igual. Estas personas tienen la enfermedad celíaca. Hay otras personas que son sensibles solamente a esto y son menos propensos a sufrir de la enfermedad celíaca, porque dejando de comerlo ya se puede ver una diferencia en esa persona. Entonces, si tú eres una persona que no tiene ni eres sensible al gluten, que te causa vómito o dolor de abdominal, diarrea, esos son los síntomas que le causan a las personas que consumen gluten y su intestino lo rechaza, y a otros que solamente es una sensibilidad que tienen con ese producto que fácilmente se arregla sacando esos alimentos. El doctor te va a poner a prueba sacando todos esos alimentos con gluten y después lo va a traer de nuevo para ver si eso fue lo que causó esos síntomas que estabas teniendo. A las personas que ya tienen la enfermedad celíaca es un poquito más difícil, porque es por medio de un análisis de sangre, le hacen una biopsia en el tejido del intestino para ver si esos componentes se encuentran ahí, y por eso es que está sufriendo de esto y sus nutrientes y sus alimentos no se distribuyen bien, o sea, están a falta de esos nutrientes de lo que están comiendo, porque el intestino no está funcionando regularmente. Entonces, esas son las personas las cuales los doctores le dicen que no deben comer con gluten. Pero si tú no tienes ninguna de estas sensibilidad ni la enfermedad celíaca, yo te aconsejo que sigas comiendo esos alimentos que contienen gluten, porque no te va a hacer nada, y todos necesitamos de esos componentes, principalmente de aquellos granos como que traen el pan, en el arroz, en la avena, en muchas cosas que comemos en el día a día, que ustedes ven ahora que dicen, no, yo como pan gluten free. Entonces tú tienes que ver por qué tú comes gluten free. Si es porque de verdad te causa dolor abdominal, que te da diarrea, que vomitas, y entre otras cositas. Entonces tú vas a tu médico y te dice, mira, me está pasando eso. Hay personas también ya cuando tienen la enfermedad que les da mareo por eso mismo, porque su cuerpo no está consumiendo los nutrientes que necesita, porque el intestino no está funcionando correctamente. Entonces eso es lo que yo te aconsejo en el día de hoy. Si tú crees que tienes estos síntomas, pueda que sea por el gluten, pero si no, te aconsejo que lo sigas comiendo, porque tú necesitas esos nutrientes y tienes que darle gracias a Dios que tú sí lo puedes comer, porque eso sí es difícil, señores. Mire, que no pueden comer pizza, porque hay que darse su gustico de vez en cuando, ¿verdad? Que no pueden comer nada de esas cosas ricas que están allá afuera.
que uno quiere comerse. Entonces yo te aconsejo que averigüe primero con tu doctor antes de decidir de usar esta o cualquier otra dieta que se pone de moda que no es para todo el mundo. Así que los quiero mucho. Síganme acá en las redes sociales si tienen alguna pregunta sobre nutrición, sobre salud, sobre ejercicios, cualquier cosa que tú necesites. Sígueme en las redes sociales y también por mi canal de YouTube, donde subo este y muchos otros videos para que tú vivas un estilo de vida saludable, Fit to Power. Hasta la próxima. Mis amigos, en la continuidad del espacio, después de nuestro segmento Salud y Bienestar, con nuestra Dulce Mateo, nuestra coach. Así que vamos ahora a nuestra entrevista principal, donde hoy contamos con la presencia de uno de los candidatos al puesto de concejal por el distrito 14 en el condado del Bronx, Hailey Rivera. Bienvenido aquí a Punto de Vista. Qué bueno tenerte, Hailey. Gracias por tenerme en este espacio. A ti, Carlos, y claro, al equipo y a la familia de Manhattan Neighborhood Network. Sí, qué bueno. Qué bueno que podemos estar con los candidatos, contigo en esta oportunidad, para poder orientar un poco a nuestros electores. Este programa que se transmite también, no solamente en Manhattan, sino también en el Bronx a través de BronxNet TV. Es bueno que conozca a la gente, porque una de las cosas que en nuestro espacio nos hemos caracterizado es por eso, porque la gente ejerza su democracia. Y así no tiene que esperar que una maquinaria le diga por quién votar o un papelito. Yo siempre digo, hay gente que va y busca un papelito en la esquina. Ay, el papelito que me dio el señor para votar. Así no, hay que hablar de propuesta, hay que hablar de plataforma. Y así, en ese mismo orden, para conocerte más, me gustaría que nos hablara en lo personal, de tu trayectoria, de dónde vienes, cómo llegas aquí, qué haces en el Bronx a través de los años. Bueno, sí, gracias de nuevo, Carlos. Mira, yo vengo de una familia, de una madre que luchó contra viento y marea, como dicen, para salir adelante. No tanto ella, sino para que sus hijos, sus 4 varones, salieran adelante. Siendo yo el primero, para no decir el más viejo, ¿no? Pasamos por muchos momentos muy difíciles y a veces sabemos que hay padres que toman la decisión de enviar a sus hijos a Santo Domingo con una abuela, un familiar, mientras ellos se ponen de pie, ¿no? Y se ponen en una posición mejor. Mi madre siempre nos crió a nosotros diciendo que aquí vamos a pasar trabajo toditos juntos y vamos a salir adelante juntos. Algo que uno como joven quizá no lo entiende, ahora ya a la edad de los 43 que tengo, ahora puedo entender, y siendo padre ahora de 3 niños pequeños, esa crianza, ¿no? Ese valor que me dio mi madre. Entonces, y muy agradecido obviamente de eso, de esa experiencia. Nosotros, aparte de venir de una familia con humilde, como decimos, que es la palabra bonita para no decir pobre, yo recuerdo hasta el día de hoy cómo era la infancia mía con mi mamá en la iglesia, siempre ayudando a la gente que necesitaba. Yo siendo muchacho recuerdo que yo decía, pero yo necesito también. Yo quiero ese juguete, ese Hot Wheels, que eran lo popular en ese entonces, todavía son. Entonces, viendo cómo mi mamá hacía ese trabajo con la comunidad, algo que uno a veces no, como muchacho, quiere estar jugando con los niños, con sus amigos y eso. Pero le doy muchas gracias por eso, porque hoy a los 43 años tú le das un fast forward a mi vida, y ahora algo que yo a veces decía, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué ella lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Le da el fast forward y ahora me encuentro yo haciendo ese trabajo. De una manera desinteresada, ¿no? O sea, yo como estudiante en Hostos Community College me involucré en lo que es el activismo estudiantil, abogando, luchando por los estudiantes, por los derechos de estudiantes en Hostos. Y como dicen, le di mucha agua de bebé a esa administración de la doctora Dolores Fernández, que la recuerdo bien. Pero siempre era defendiendo lo que nosotros, a nuestro entender, era lo que era nuestro derecho como estudiantes. Y nunca me arrepiento de ninguna decisión tomada.
Fui electo ahí en la Asociación de Estudiantes Dominicanos, presidente, después, seguido eso, fui electo presidente del gobierno estudiantil y después presidente del Senado estudiantil. Ahí empieza lo que es la lucha mía, el conocimiento de a quién uno le escribe, a qué puerta uno toca, cómo uno realiza las protestas de una manera pacífica, y a veces había que ponerse un poco tough, como nos dicen, pero siempre mirando al objetivo, y era defendiendo, recuerdo bien que era defendiendo lo que era la educación bilingüe de Hostos, que estaba en ese tiempo reduciendo las clases de una manera estratégica, los profesores, que no había estudiantes, perdón, pero no había estudiantes porque el horario que daban la clase no era el horario del estudiante poder estar, entonces era una manera táctica de poder eliminar esas clases bilingües que eran para nuestra comunidad. Entonces nos embarcamos en esa lucha, pudimos, recuerdo que el jefe de CUNY en ese entonces era Germán Vadillo, que en paz descanse, ¿no? Y caímos presos, todas esas cosas que uno hace como estudiante activista, porque uno se lleva de la pasión que uno siente, de la lucha que uno en ese momento teníamos al frente. En el 2002 decidimos formalizar lo que es un grupo de una organización que era un social worker, que era mi primo, una profesora de Hostos que era abogada, otro que era familia mía lejana, otro profesor de psicología de Hostos también, que ya conocían la lucha de uno, siempre nos apoyaron, y decidimos embarcarnos y formar una organización que se llama Hands on New York. De una manera no para vivir de eso, sino para ver qué puerta uno toca para ayudar a la comunidad, ¿no, verdad? Entonces, ya entendiendo el conocimiento, sí. ¿Tú sabes qué? De eso iba a ser mi segunda pregunta, porque una de las cosas que conozco de ti es que eres de los fundadores de Hands on New York, y me gustaría eso, que nos hablara de qué hace esa organización y qué servicios ofrece a el vecindario del Bronx. Sí, claro, mira, la organización entonces nace ahí en 99-2000, recuerdo el presidente Clinton era el presidente, y me llamó una persona del nombre de Luis Antonio Valera. En ese entonces trabajaba para Univision, y Luis Antonio Valera, creo que fue 98-99, para un foro que había en el City College, para hablar de los estudiantes que estamos en la universidad, la ayuda financiera para los latinos. Y Luis Antonio Valera me llama y me hace esa invitación, participo en ese foro en City College, recuerdo. Long story short, Luis Antonio Valera, hoy un pastor nuestro, sigue en los medios, sigue en Univision Radio, y con Luis Antonio Valera conversando sale las relaciones, las ideas de unir esfuerzos. Ahí nace Hands on New York para dar servicio a la comunidad, cómo podemos usar gente, artistas, compañías que quieran aportar. Sabemos que hasta el día de hoy, lamentablemente, los artistas nuestros, latinos en general, no tienen un enfoque en ayudar a nuestra comunidad. Dicho sea de paso, han sido criticados porque muchos, para no decir la mayoría, han brillado por su ausencia durante esta pandemia que pasamos. O sea, no fue hasta el final que vimos varios artistas haciendo su concierto, y eso está bien para animar los ánimos, pero al final del día se podría hacer mucho más. Pero con Luis Antonio Valera unimos esfuerzos con Univision Radio y empezamos a hacer actividades de recolecta de juguetes. Entran los muchachos de aventura, entra el Torito, entra Don Omar, entra Ivy Queen, entra Vaqueró, entra Ruby Pérez, artistas locales, ¿no, verdad? Y que tienen en sí un don que quieren ayudar. Nosotros, entonces, trabajando con Univision, se nos abre esa puerta para recaudar juguetes, recaudar los pavos, recaudar abrigos, y todo eso nosotros siempre era con fines de ayudar a la gente que más necesita en la comunidad de nosotros. Siempre dándole prioridad, fíjese, a los niños y a las familias que vivían en los albergues del Bronx principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué los albergues? Aparte de que sí necesitan mucha ayuda. Porque este humilde servidor que está aquí también pasó por esa experiencia cuando joven,
tener que mudarme de Massachusetts por asunto de violencia doméstica a la Florida, a un albergue, a un lugar desconocido, no teníamos primo, amigo, nada. Recuerdo bien que mi mamá llegamos al aeropuerto de Miami, cogió un teléfono público a llamar a unos shelters y cogimos un taxi, no eran amarillo en Miami, era otro color, a la ciudad de Fort Myers, que si recuerdo bien era creo que 3 o 4 horas en un taxi para un albergue que dijo venga. Wow. No fue una experiencia, puedo decir que la mejor experiencia del mundo, porque un albergue es un albergue, pero lo que yo viví en esa etapa, como un teenager diría yo, porque tenía 16 años, ahora es algo que yo aplico y para mí es personal. Es algo que yo digo, siempre se le da la prioridad a los shelters si vamos a entregar juguetes, si tenemos donaciones, incluso con Don Omar lo llevamos a un albergue, lo llevamos a un asilo, a Ivy Queen, cuando estaba también en su momento, también bien colocada, fuimos a un albergue aquí en el Bronx, donde compartimos con los niños, las mujeres, le dimos regalos. Es algo personal, en el sentido que eso es algo que uno pasó, y por eso cada año uno hace el esfuerzo. Ahora bien, ¿qué motiva a Hailey Rivera decir, ¿sabe qué? Me voy a lanzar al ruedo político y ser candidato para esta posición? Tú sabes que mi madre siempre ha sido una activista comunitaria y política, pero ella siempre ha sido y sigue siendo de las personas que dicen los políticos no necesitan a nosotros, no a nosotros a ellos. Nosotros somos los que ellos, a nosotros que nos tienen que caer atrás, no nosotros a ellos, porque sin el voto de nosotros no son electos. Y así mismo también podemos hacer la protesta y buscar que no sean reelectos. Entonces, con esa creencia que me dio, viéndola a ella trabajando y también siempre pidiéndole a los oficiales electos, sea en Massachusetts, que fue donde en verdad yo vi por primera vez a mi madre trabajando con la iglesia, como mencioné anteriormente, con un señor, Jim y Kathy Brewer, una pareja normal, nos convertimos amigos, y Jim pasó a ser el alcalde por 8 años de esa ciudad, conocí su familia hasta el día de hoy. Es en sí una de 2 tarjetas de Navidad que nunca deja de llegar a mi casa. Y le estoy hablando de 1993, por ahí, que conocí a Jim y a Kathy. Entonces, hago ese historial para que vea de dónde vengo, de cómo entro yo a lo que es la política. Llego aquí a Nueva York en el 96, veo que en el entonces el asambleísta Adriano Espaillá estaba en su reelección. Entonces, para el 98 me involucro porque ya estaba en Hostos entrando. Y vi lo que es la política aquí, un poco diferente a lo que era la política en Massachusetts, en ese pequeño pueblo, porque era más de tú a tú, todo el mundo se conocía. Aquí era un flyer que en el parque, que toca las puertas, etc. Entonces, pero me gustó, fíjese. Entonces, me radiqué en el Bronx con mi abuelo y como entré en la política estudiantil, conociendo quién es quién, who's who, quiénes son los players, a dónde que hay que ir, si uno quiere que la Junta, que CUNY no haga caso, no es solamente escribir una carta a la presidenta del colegio, es asegurar que esa copia de esa carta también llegue al canciller, al presidente de la Junta de CUNY. Entonces conocí y los oficiales electos del área. Entonces, no me gusta decir, a veces uno piensa que uno ha estado en lo que es esta política por mucho tiempo, porque no quiero decir que soy un viejo en ese sentido, pero sí en lo que es la experiencia, el conocimiento, cómo se mueven las teclas, como uno dice, pero siempre queriendo que con lo que me di siempre hasta el día de hoy me dice mi madre, que no le ande atrás, haz tu trabajo, hazlo bien y Dios se encarga de lo demás y tú verás cómo las puertas se abren. Y así estamos ahora en lo que es esta contienda para el Consejo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las prioridades y desafíos que enfrenta ese distrito número 14 en el Bronx?
Mira, lamentablemente son muchos, y yo creo, pero, y diría que nos aplica a lo que es la comunidad latina en general, aquí en la ciudad de New York. Cuando uno habla de lo que sí hay, está la plataforma política del Partido Demócrata. Sabemos que es la educación, la vivienda, seguro médico. También ahora con esta pandemia, lamentablemente hemos visto lo que es el extremo, ¿no? ¿Verdad? Donde antes había fila de 100 gente en lo que es un food pantry, una despensa de alimentos, ahora tú tienes el doble, sino el triple de personas. En conversaciones con gente del Banco de Alimentos, donde yo laboraba también, y conozco bien las necesidades, y también como niño recuerdo también recibiendo comida de esa despensa. O sea que todo el trabajo que uno hace con esa crianza que nos dieron y esa experiencia vivida. Entonces ahora después de la experiencia uno ve el aumento de la gente que todavía hasta el día de hoy están en falta de comida, como le dicen, emergency food, que eso es algo que incluso estamos haciendo ahora todos los viernes hasta final de noviembre, entregando comida en la tardecita, pero no es algo tampoco que uno debe sentirse orgulloso de hacer, porque en realidad lo que uno tiene que tratar de eliminar eso, y que más de nuestra gente tenga trabajo con beneficio, que no necesiten esa emergencia. Pero la realidad es otra ahora mismo. Entonces creo que en términos del próximo concejal que venga, ya que entendemos que Cabrera no puede aspirar más a esa posición, el que está, tiene que ser una persona solidaria, pero una persona también que pueda traer los recursos al distrito. Recursos que se desvían a otros lugares por diferentes razones, pero que no tenga tampoco una forma, un algol popular, pelos en la lengua para decir las cosas y pararse y reclamar la ayuda y los recursos que en verdad necesitamos. ¿Y cuál es la plataforma o las propuestas que motivarían a los votantes a votar por Hailey Rivera? Sí, mira, yo mencioné anteriormente que con mucho orgullo soy padre de 3 niños. Yo era una otra persona, y creo que todos los que somos padres, madres en general, no éramos muy diferentes antes de tener niños. Cuando Dios me dio la bendición de ser padre por primera vez, ya uno empieza a ver las cosas muy diferentes. Entonces yo ahora veo y me motiva mucho, es bien emocionante para mí cuando yo veo que el hijo mío lo que dice, que lo que yo estoy ayudando a la gente, cuando vemos un desamparado, él cree que yo puedo recoger a esa persona y darle albergue o algo, pero es la crianza también que me dieron a mí que yo quiero que yo la tenga. Esos 3 niños me motivan a mí a sacrificar tanto de lo que me he sacrificado. Y yo digo, mira, 43 años después, 3 niños después, un divorcio después, y no lo digo con mucho orgullo, pero la realidad de la vida que uno ha vivido, los sacrificios. Entonces, esa es la razón principal por la cual yo he decidido postularme a este cargo, en términos de los retos y los desafíos que nos esperan a nosotros, que tenemos muchos padres de familia, muchas madres solteras en el distrito, y trabajando en lo que es social services, ¿no? Servicios sociales de la ciudad, organizaciones comunitarias. Si algo puedo ver es la falta de información que carece nuestra comunidad, que hay mucha ayuda. Incluso donde laboro ahora, veo como hay tanta gente que están atrasada en su renta. Pero no estamos hablando de un mes ni de 2. O incluso había un caso de $24,000 que la persona debe. Una madre soltera de 3 que trabajaba, tenía 40 horas full time y más lo que hacía overtime, y por la pandemia perdió trabajo y le dieron nada más 10 horas. O sea, una madre con 3 niños. Dejó y ya estaba atrasada. O sea que la necesidad existe, pero también hay mucha ayuda, y hay que tener esa información a mano, a dónde ir y ayudar a las personas en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son esos servicios que están recibiendo la gente, sobre todo en este tiempo de pandemia, ahí en el Bronx? Bueno, lo que es la ayuda con los atrasos de los alquileres, de la renta, que hay muchos programas como Home Base, por ejemplo, el One Shot Deal, que mucha gente desconocen, lo han escuchado, quizás lo han escuchado mencionar, pero no sabe dónde ir. Y yo diría la otra parte sería la
la falta de alimentos, que todavía, lamentablemente, hay muchas personas de nuestra comunidad que están haciendo esa fila para la comida. Y terminando, obviamente, diría yo, con lo que es los empleos, ¿no? La cantidad de personas que, de hecho, antes estábamos entre la una o dos posición, número 1, número 2, desafortunadamente, de personas sin trabajo. Ahora por la pandemia, eso es a skyrocket, como decimos. Entonces, lo que es la falta de empleo. Entonces, cuando uno junta la falta de una persona que no tiene trabajo, una persona que quizá que está atrasado en la renta, que no tiene comida en la casa, es desesperante, y uno tiene que darle gracias a Dios que uno tiene un techo, que uno tiene un plato de comida, ¿no, verdad? Y que uno tiene un trabajo, pero la triste realidad es que esa no es la gran mayoría de nuestra comunidad. Hailey, definitivamente agradecemos grandemente tu presencia aquí en Punto de Vista. Sabemos que las elecciones van a ser a mediados del año que viene. Tendremos quizá la oportunidad nuevamente de poder hablar cuando esté más cerca las elecciones. Pero gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy, que no sea la última vez. No, gracias a ustedes de nuevo. Gracias, muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí. Gracias a MNN, que hace posible este programa. Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva. Dulce Mateo, nuestra coproductora. La dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles y todo el equipo de MNN. Será pues hasta la próxima semana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Hasta entonces.